donde yo creo que cada uno de nosotros como creyentes en algún momento hemos pasado. Y es cuando tenemos dudas en cuanto al llamado de Dios o tenemos dudas con respecto a lo que Dios puede hacer en nosotros. En esta noche espero poder verles también, porque vamos a estar mirando otro tema en el cual quizás algunos o la mayoría de nosotros hemos pasado, que es cuando alguien lo rechaza a uno. Y cómo puede afectar un rechazo cuando alguien nos rechaza, un ser querido, alguna persona nos empieza a rechazar, cómo nos sentimos, qué efectos tiene en nuestra vida. Así que esta noche vamos a estar tocando eso. Una de las cosas que vamos a notar en la historia de hoy con respecto a Moisés, déjeme decirle, todos nosotros pasamos por esos momentos por igual. Creo yo hasta ahora no he escuchado alguna enseñanza que nos diga por qué Moisés reaccionó de la manera que reaccionó. Simplemente lo verá Moisés como alguien, cómo puede dudar, cómo puede ser que si Dios lo está llamando, tenga tantas dudas. Y hay una razón, y vamos a explicarles el por qué Moisés reaccionó de la manera que reaccionó. Una de las cosas que vamos a ver que nos afecta muchísimo como hijos de Dios es cuando estamos indecisos o cuando estamos inseguros con respecto a cuando Dios nos llama a nosotros. Una de las cosas que suceden es lo siguiente: algunos empiezan a decir, bueno, no estoy en capacidad para hacer esto. Nos ponemos a comparar con otras personas y decimos, yo no estoy a la altura de esta persona, la gente no me va a aceptar, me va a rechazar, y vuelvo a repetir, vamos a estar viendo esta noche. Pero una de las cosas peores que nos puede llegar a pasar con respecto a la duda es el no creer en lo que Dios está diciendo. Cuando Dios dice algo, y poner en duda a Dios es algo grave en la vida del creyente o cada hijo o hija de Dios. Porque la duda nos puede llevar a pensar que este Dios está lejos, que este Dios no está pendiente de nosotros, que Dios lo único que está haciendo, que cuando nos llama, está nada más que tratando de hacernos pasar un mal momento o que pasemos vergüenza. Pensamos todas estas cosas y no vemos en realidad cuánto interés tiene Dios en nuestra vida. El interés tan grande que Él tiene en nuestra vida es que nosotros tengamos éxito, seamos un hijo o una hija de Dios en las cuales podamos decir, wow, Dios está por esta persona, Dios está detrás de esta persona. Importante que podamos enseñar en cuanto al tema de la duda, porque hay algo que podemos observar con respecto a este tema, es lo siguiente. Algunos pueden decir, y no podemos estar con este pensamiento, porque yo he escuchado a varios hermanos estar diciendo, no dudes, solo cree. Y cuando empezamos a decir una cosa así, no dudes, solo cree, estamos tratando de decir y vamos a observar que eso no va a resolver absolutamente nada, a no ser que nuestra manera de procesar los pensamientos estén en su lugar y sobre todo en la palabra de Dios. El solamente creer y no dudar, mis hermanos, vuelvo a repetir, vamos a estar estancados. Y le voy a decir por qué. Hay un ejemplo, y tenemos en Juan el Bautista. Mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo si Él era el Cristo o no. Juan el Bautista tuvo dudas con respecto a la obra que estaba haciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús entonces le contesta, le dice, miren, díganle a Juan de que están viendo a gente enferma ser sanadas, milagros sucediendo, compartan. Juan sabía y había dicho antes de esta duda que él tuvo, este es el Cristo, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, con el correr del tiempo y estando en prisión durante 1 año y pico allí con este hombre, Herodes, tuvo sus dudas. Y por lo tanto, tenemos que entender una cosa.
El cuestionamiento no es que estemos ahora estoy tratando de enseñar lo siguiente, de cuestionar a Dios. Yo no estoy diciendo que cuestionemos a Dios, estoy diciendo en nuestra manera de pensar, cuando Dios nos diga algo, que pongamos las cosas en su lugar. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? No estoy hablando de cuestionar a Dios en el sentido de que si dudamos de su capacidad en su amor, no, sabemos que Él nos ama. En su poder sabemos que es todopoderoso. En su sabiduría sabemos que es omnisciente. Pero estoy hablando en cuanto a que si Dios nos llama, que no respondamos de una manera en la cual nos afecte tanto que estemos paralizados, que estemos sin hacer lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso es importante que nosotros pidamos con fe. Al que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y dice que la va a dar en abundancia. Santiago también dice allí en el primer capítulo que el que duda es como aquel que es arrastrado por las olas o por el viento y es llevado de aquí para allá. Entonces, ¿cómo puedo yo quitar las dudas cuando Dios está hablando en nuestros corazones? Y Dios habla a través de su palabra cada vez que nosotros nos presentamos aquí. Es nuestra intención de que escuchemos lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Así que, quitando las dudas, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a ir al versículo número 10. El versículo 10 de Éxodo 3 nos dice a nosotros lo siguiente. Este es Dios hablándole a Moisés, está mirando, ha visto la opresión, ha visto la esclavitud, dice que vio, oyó, y entonces le extiende esta invitación a Moisés. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjate qué invitación la que hace el Señor, ¿no es cierto? Acordémonos de que Moisés ha estado 40 años en Madián, ha estado bien lejos de la presencia de Faraón y ahora aparece Dios en un arbusto y dice que esa zarza estaba ardiendo pero no se consumía y Dios se le aparece en medio de esa llama y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Ven. Por tanto, ¿por qué? Porque vas a ser el instrumento que voy a usar para que saques a mi pueblo de la nación de Egipto. Y es interesante la manera que se aparece Dios a nosotros los humanos. Se le llama teofanía, teo Dios, fanía es manifestación, es la manifestación de Dios en la forma de este fuego, en una zarza. Y lo hace en el sentido para que nosotros podamos mirarlo. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho de que nadie puede ver su rostro, sobre todo estamos hablando del Padre que está en los cielos y que pueda vivir o tener vida, porque la gloria de Él es una cosa impresionante. Lo otro que vamos a notar, mis hermanos, es que el Señor en medio de esa zarza le está diciendo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo que Dios está haciendo a través de esta manifestación suya, le está diciendo, mira, le está poniendo los parámetros. Te voy a decir que el lugar donde tú estás es santo. Y por lo tanto tienes que entender la santidad mía y en cuanto al llamado, porque mis hermanos, fíjense que cuando el Señor está reflejando un poco de su gloria, ¿se acuerdan ustedes allí en Éxodo capítulo 34? Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y entonces Dios se aparece y dice, no vas a poder ver mi gloria, y dice que lo cubrió. Y cuando iba pasando la gloria de Dios, dice que Moisés estaba, pero, ¿cómo les puedo decir? Tan asombrado que cae en tierra y empieza a adorar y empieza a decir cosas con respecto a la persona de Dios por el impacto tan grande de lo que es ver esta gloria increíble de Dios que hizo humear el monte, que dice que parecía como truenos la voz de este Señor. Y mis hermanos, cuando Dios nos empieza a hablar, cuando Dios empieza a tocar tu corazón, y usted podrá decir, pero ¿cómo puedo saber yo que Dios me está hablando a mí en este día? Mis hermanos, hay algo que yo sí puedo entender y puedo compartir un poquitito como testimonio, y yo me imagino que algunos de ustedes también por igual. ¿Cómo sé que Dios me está hablando a mí directamente? Mis hermanos, nuestro corazón, nuestra mente comienza a ser inquietada, de tal manera que es como decir, Señor, me estás hablando a mí, y entonces Dios te va a decir, sí, estoy hablándote a ti, necesito que entiendas
que ha sido creado con un propósito. Y por lo tanto, cuando tenemos esa inquietud dentro nuestro, cuando empezamos a notar, mis hermanos, que la palabra de Dios es para todos sus hijos, dicho sea de paso, no es que para este sí, para esta no. Dios nos habla a todos porque somos sus hijos, somos su iglesia, somos su obra. Y por lo tanto, cada hermano, cada hermana, cada hijo, cada hija de Dios tiene un lugar importantísimo en esta obra que Dios tiene aquí sobre la tierra. Dios nos habla, mis hermanos, nuestro corazón empieza a sentir algo que yo no se lo puedo describir. Es una cosa que parece como fuego. Parece como fuego. ¿Se acuerdan ustedes los dos que estaban caminando de Emaús? Nos dice allí en Lucas 24. Y se decían uno al otro, cuando Jesús estaba hablando, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él compartía las Escrituras? ¿No estaba ardiendo? Entonces, la tristeza que tenían empezó a tener gozo. ¿Por qué? Porque encontramos, mis hermanos, que la palabra de Dios nos dice allí en Jeremías 23 que su palabra es como fuego, que su palabra es como martillo que quebranta la piedra, la más dura que ustedes se puedan imaginar. Esa es la potencia que tiene la palabra de Dios. Entonces, Moisés también tiene la ayuda para que podamos entender un poquitito con respecto a su personalidad y a la actitud. Fíjense, estando en el palacio de Faraón, entrenado en todo, en lo militar, en la sabiduría egipcia, en las matemáticas de Egipto. Es decir, este hombre estaba completo en cuanto a su enseñanza, 40 años estando en la corte de Faraón. Pero entonces huye hacia Madián, lejísimos, un lugar bien lejos. Vamos a explicar en breve cuán lejos se fue, para que ustedes vean, patitas, para que te tengo el miedo que le dio. Pero encontramos, mis hermanos, que está allí y se acostumbra, en lugar de liderar, se acostumbra a estar bajo el liderazgo de su suegro, Jetro. Jetro también, llamado Reuel, que quiere decir amigo de Dios. Fue una persona, para mí había una linda relación. Yo no noto que había conflicto entre ellos, una buena relación entre Moisés y su suegro. Y le dio, ustedes se acuerdan allí en Éxodo 19, que le da buenos consejos, le dice: mira, te he visto trabajar, necesitas buscar ayuda porque si no, no vas a poder mantenerte de la manera que estás. Pero vean que Moisés, estando allá en Egipto, vio que maltrataban a uno de sus paisanos, a otro hebreo. Toma acción. Y mis hermanos, allí en Hechos capítulo 7, verso 25, nos dice a nosotros que él pensaba que sus hermanos, los hebreos, comprendían que Dios le daría libertad a través de él. Él estaba pensando esto. No estaba errado. Moisés había sido escogido. Pero sin embargo, por causa del rechazo que tuvo, y de ver que lo habían amenazado, vas a matarme a mí, es decir, él lo hizo a escondidas, pero no hay nada escondido debajo del sol, todo se manifestó a luz, y entonces Moisés tomó una actitud de escaparse. Dios le daría libertad por mano suya. Él estaba pensando en esto. Pero mis hermanos, ahora no sentía lo mismo, no estaba sintiendo lo mismo. Ya no estaba viviendo entre su gente para haber continuado mirando el maltrato que los egipcios estaban trayendo sobre los hebreos. Su preocupación, en lugar de su pueblo, empezó a preocuparse más por sus ovejas, empezó a preocuparse más por el cuidado de aquel rebaño, que lo que es acordarse de lo que estaba pasando allí en Egipto. Estando joven tenía fuerzas, ahora un anciano de 80 años, Moisés, cuando Dios le dice: ven, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, Dios le está diciendo: quiero que regreses. Quiero que regreses nuevamente hacia aquel lugar de donde tú huiste. Mis hermanos, para darles una idea de dónde estaba Moisés cuando huyó, el faraón estaba radicado prácticamente en lo que es el norte de Egipto, en la parte más norte de Egipto. Madián, para darles una idea, estaba por aquí abajo, para que puedan entender un poquitito la distancia y el miedo que tenía Moisés. Moisés viajó 6.700 kilómetros,
o 4.163 millas, para que ustedes puedan entender cuán lejos se fue Moisés de la presencia de Faraón, porque tenía miedo de decir lo más lejos posible. Estaba allí en el Sinaí, en aquel Sinaí, con 80 años, mis hermanos, se había acostumbrado a que no tenía que preocuparse más que si lo iban a perseguir hasta donde él estaba. Pero hasta allí se fue Moisés. Estaba lejos, no quería que nadie supiera de él, y yo me imagino que él no quería saber absolutamente nada de lo que estaba pasando en Egipto. Faraón lo había amenazado que lo iba a matar. Y había miedo. Había miedo. Ahora, lo otro que podemos notar con respecto a Moisés es lo siguiente. Pasaron 430 años que Dios no habló a nadie excepto a Moisés hasta ese momento. 430 años. Entonces, Moisés está diciendo, le está preguntando a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y hay algo interesante con respecto a esto, porque los dioses egipcios, mis hermanos, tenían nombres para cada cosa, tenían tantos nombres. Para darles una idea, tenían a Amón, que es el dios creador, tienen a Nuket, que es el dios del Nilo, tenemos a Epu, que es el dios de la fertilidad y del vino, etcétera, etcétera. Cada cosa tenía, hasta los piojos tenían sus dioses, las ranas tenían sus dioses. Ustedes quieren un extremo, todo, absolutamente todo en Egipto tenía sus dioses y tenían su nombre. Y por eso Moisés le está preguntando, ok, tú me estás enviando, pero yo necesito saber cuál es tu nombre para que cuando me pregunten les digan, este Dios es el que me envía. Y mis hermanos, cuando empezamos a mirar entonces que Dios se revela a sí mismo, yo soy el que soy, es el que te está enviando, es el nombre que es para siempre, es el nombre que es eterno. Es el Dios que no tiene comparación con ninguno de estos dioses. Ese es el que te está enviando a ti. Y aquí es donde debemos prestar atención. ¿Quién es el que nos está escogiendo? ¿Quién es el que nos elige? Mis hermanos, porque el gran yo soy, el yo soy, el que soy, es aquel que nos está llamando, es aquel que está poniendo sus ojos sobre cada uno de nosotros. Y este Dios, que es el gran yo soy, te va a fortalecer, te va a equipar, te va a dar toda la provisión que tú necesites en la vida para que puedas emprender la obra de Él. Mis hermanos, es algo maravilloso. Ahora, alguien quizás se pueda llegar a preguntar que tiene que hacer algo, y entonces lo primerito que nos preguntamos nosotros, pero ¿por qué tengo que ser yo? ¿Y por qué no tienes que ser tú? ¿Me entiendes? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto por el Señor? ¿Por qué si el Señor me está inquietando lo tengo que hacer? Y mis hermanos, cuando empezamos a ver el gran yo soy el que soy, yo soy el que soy, es el Dios que no nos va a fallar. Él ha puesto sus ojos sobre nosotros, no nos va a fallar. El Salmo 139 nos dice lo siguiente: tú me has examinado y me has conocido. Tú conoces mi andar. Todos nuestros caminos le son conocidos, todos nuestros caminos. Él nos entiende, Él sabe quién somos nosotros. Ahora hay algo segundo punto que podemos ver es lo siguiente. A algunos les pasan y a algunos no. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es este tema. Cuando nos abruma la obra que Dios nos da. Es decir, wow, ¿puedo yo hacer todo esto? ¿Soy yo el que Dios está llamando para realizar esta obra y el tamaño de esta obra? Para algunos se puede convertir en una carga muy pesada porque nuevamente empezamos a mirarnos y empezamos a decir, yo no tengo capacidad, yo no soy esto, no soy lo otro, no tengo estudio, o no tengo universidad, soy del campo, soy de la ciudad, no sé, lo que venga a nuestra mente, empezamos a decir todas estas cosas. Y entonces, ¿Dios me está llamando a esto? Es demasiado. Nos puede agobiar con gran peso, otros no. Por ejemplo, en Nehemías, en el primer capítulo, ustedes se acuerdan, Nehemías capítulo 1 y versículo 3, preguntó, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la situación allí? Le dijeron, mira, Nehemías, te queremos compartir esto. La población está en gran afrenta y hay un gran mal.
La situación está grave, está dura. Y sin embargo, fíjense cuando Nehemías fue, porque dijo, yo no me voy a quedar aquí donde estoy, voy a pedir permiso al rey. Y mis hermanos, Nehemías se mueve de donde está, va hasta Jerusalén, y entonces dice que se montó arriba de un caballo, no quiso que nadie lo acompañara, y hay una razón para ello, porque aquellos que estaban allí, que vieron el problema, no hicieron absolutamente nada. Entonces, Nehemías no se quería rodear de gente que fuese negativa. ¿Te das cuenta cuánto hay? No, Nehemías quería ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Y entonces dijo, no, ¿sabes qué? La afrenta es muy grande, el trabajo es muy grande, pero acá viene, mis hermanos, lo importante de todo esto, que cuando Dios nos está llamando, Dios nos va a poner en el corazón, nos va a hablar a través de su palabra, nos va a través de mensajes, nos va a través de algún hermano, alguna hermana, te va a decir lo siguiente: Dios te va a equipar, Dios te va a guiar, Dios está contigo. ¿Sabes por qué? Porque en Nehemías capítulo 2, versículo 12, dice Nehemías que Dios había puesto en su corazón lo que tenía que hacer en Jerusalén. Dios le puso en su corazón, vean, esas son las palabras que dice ese versículo. Dios le puso en su corazón lo que tenía que hacer en Jerusalén. Entonces Nehemías vaya, mira, observa, y este Dios comienza a proveer todo lo que necesita, porque aquel rey fue tocado de tal manera que le dijo: Nehemías, llévate toda esta madera, vas a necesitar esta madera, vas a necesitar todo este elemento, vas a necesitar estas cartas para pasar entre el reino. Dios te equipa, Dios va a proveer todo lo que tú necesites en la obra. No tengas miedo. Nehemías se levanta y le dice: edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio, que quiere decir no estemos más en vergüenza. Levantémonos y edifiquemos. Y cobraron ánimo. Pero después tenemos a un Jeremías que Dios le dice: te he llamado y antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías habrá dicho: ¿profeta a las naciones? ¿Saben cuál fue la respuesta? Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar, porque soy niño. ¿Tú me estás llamando a mí? ¿A las naciones? ¿Profeta a las naciones? No creo. Pero después Jeremías se convirtió en uno de los grandes profetas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, Faraón representaba a Dios. No Dios mayúscula, Dios minúscula. Representaba un Dios que era el Dios Horus, o el Dios del cielo. Era el Dios de la venganza, era el Dios de los reyes, de todos los reyes. Faraón era conocido por eso, nadie lo podía mirar. Si alguno se atrevía a mirarlo, cuando tenía una audiencia con él, lo mataban en el instante. Muchos, no sé si habrán visto la figura de un hombre con cabeza de halcón, con un halcón. Bueno, ese era lo que es el faraón. La historia nos registra quién era ese faraón al cual Moisés tenía que ir a hablar. Les quiero dar un poquitito de historias. Porque se llama Tutmosis o Tutmosis III, que gobierna entre 1479 y 1425 a.C., gobernó por 54 años. Y era conocido como un general tremendo, era un general al cual no era que enviaba sus tropas. Este Tutmosis III iba con su ejército, estaba al frente de los soldados cuando iba en guerra, y mis hermanos, era ágil en la manera que él atacaba, porque era rápido. Quería que su ejército estuviera rápido cuando atacaba. No había conocido derrota alguna hasta que se topa con Dios. Y Dios está mirando en Moisés las cualidades que necesitaba para ir enfrente de lo mejor que tenía Egipto. Dios llama a Moisés y le está diciendo: tú eres mejor que lo que está allí en Egipto. Y quiero que sepas eso, porque yo estoy contigo. Yo voy a estar contigo. No te desesperes, no te preocupes. Yo he descendido para librar a mi nación, pero te voy a usar a ti como instrumento para que eso suceda. Mis hermanos, este hombre
Podemos entender un poquitito su carácter, siendo un buen general militar, y encima se creía que era Dios. ¿Se puede imaginar qué clase de persona o personalidad tenía para poder ir delante de Faraón? ¿Quién soy yo para ir delante de este Faraón? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Y Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, yo te voy a decir una cosa, porque yo obro de una manera como yo soy el que soy, y no hay otro, y con todos aquellos que se quieran endiosar, te voy a decir cómo yo funciono y cómo yo trabajo. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versos 18 y 19, que todos aquellos que actúan con soberbia, se crean dioses, se crean que son lo más grande, que están por encima de Dios, Dios dice que serán quebrantados y que van a caer con fuerza. Dice que van a ser humillados y que van a ser abatidos. Oh, mis hermanos, Dios tiene su manera de trabajar en contra de aquellos que se creen que son superiores a Dios. Dios dice, ¿sabes qué? ¿Vas a ser quebrantado? ¿Vas a ser humillado? ¿Tú atreves a ir en contra del gran yo soy? Pues esto es lo que te va a pasar. Pero sin embargo, Moisés en su duda estaba enfocado e intimidado por este hombre, por el poder que tenía, por el ejército que tenía. Estaba mirando la personalidad que tenía. ¿Quién soy yo? El temor, el miedo lo había invadido de tal manera, mis hermanos, que hay veces, te voy a decir una cosa y no sé si te ha pasado a ti. ¿No te pasa que cuando tienes miedo o estás con temor, bloqueas ciertas palabras? Te están diciendo algo positivo y sin embargo empezamos a bloquear y decimos, no, estamos enfocados en lo negativo. Por ejemplo, he descendido para librarlos. Entonces quiere decir que Faraón va a ser derrotado, ¿no es cierto? Entonces dice, te voy a llevar, el clamor de mis hijos está delante de mí, yo veo todas estas cosas. Y entonces Dios le dice, mas yo sé que el rey de Egipto no los va a dejar ir sino por mano fuerte. Moisés escuchó esto. Sin embargo, estaba nada más que prestando atención en lo negativo. Y mis hermanos, cuando nosotros nos enfocamos solamente en lo negativo y estamos escuchando a Dios que está diciendo, yo voy a estar contigo, Moisés. Yo voy a estar contigo. Yo estaré contigo. No temas. No tengas miedo. No tengas duda. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a fortalecer. Yo te voy a dar la sabiduría que necesitas. Te voy a dar absolutamente todo. El Señor dijo, he descendido para librarlos. Sin embargo, Él les dijo por igual, yo sé que no te va a dejar ir a no ser que sea por mano fuerte. Va a requerir una mano fuerte para quebrantar a este hombre. Y además, Moisés le pregunta, ¿cuál es la señal? Y Dios le dice en el versículo 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. ¿Cuál es la señal, Señor? Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Lo vas a sacar. Lo vas a sacar. No importa el ejército que tenga, no importa el poderío que tenga Faraón, no importa la fama que tenga, Faraón va a ceder y tú vas a sacar al pueblo de allí. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Moisés escuchó eso. Y sin embargo, estaba enfocado en ¿quién soy yo para ir enfrente de Faraón? No sé hablar, tengo este problema. ¿Y sabes lo que pasa? ¿Por qué actuamos así de esa manera? Es que estuvo 40 años de inactividad, 40 años lejos del Señor. Y entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos pretender que alejados del Señor, cuando Dios nos llama, empecemos a notar y a decir, gracias Señor porque me estás llamando, o gracias Señor porque he sido escogido por ti? Mis hermanos, 40 años de inactividad, atendiendo nada más que ovejas, estando bajo el liderazgo de Jetro, se olvida uno de lo que hemos sido llamados a hacer, mis hermanos. Pero Dios no se olvidó. Dios no se olvidó. Y Dios no se olvida de ti. Y Dios va a seguir tratando de tocar tu corazón y de decirte, no te preocupes, yo estoy contigo.
yo estoy contigo. Tanto tiempo de inactividad, ¿saben a lo que a mí me parece que tiene un parecido es a esto? ¿Ustedes han visto a alguna persona cuando está arriba de arena movediza? ¿Se han dado cuenta que ustedes, si se mueven, se van hundiendo más rápido, ¿no es cierto? Si se quedan quietos sin hacer nada, se van a ir hundiendo igual, pero no tan rápido como cuando uno está tratando de salirse de allí. La inactividad es eso lo que produce. Es como que si uno se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo, mis hermanos, tarde o temprano, cuando te hundas completamente, lo triste de todo es que perdemos de vista aquello a lo cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Lo otro que vamos a notar es lo siguiente. ¿Sabes qué? Necesitamos dedicar mucho más tiempo para entender qué. Entender que cada día la lucha se va a poner más difícil. No se hace fácil. Algunos pensarán, no, bueno, ya pasé por esta prueba, ya no necesito pasar por otra prueba. Y te voy a decir una cosa, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahora. Cada vez que te acerques más a Dios, la lucha va a ser más dura y más intensa. Oh, gracias hermano, era lo que yo necesitaba escuchar. Y es que es así, porque el diablo no se va a meter con aquellos que están inactivos, el diablo se va a meter con aquellos que están escuchando la voz de Dios y saben que su imperio, el imperio de las tinieblas, el poder de las tinieblas, va a sufrir cuando un hijo o una hija de Dios está en fuego y está dedicada a la obra del Señor. El diablo sabe muy bien lo que el hijo o la hija de Dios puede hacer cuando ha sido llamado o llamada, escogido o escogida por Dios. Él sabe muy bien, porque conoce el poder de Dios, conoce lo que Dios puede hacer. Y mis hermanos, el diablo sabe que cada vez que él se confronta contra Dios, va a venir derrotado. Cuando uno se acostumbra a la rutina diaria de no hacer nada por Dios, mis hermanos, ¿sabes qué? Entonces cuando Dios te llama, dice, ¿por qué tengo que ser yo? En lugar de decir, no, yo quiero. Aquí estoy, Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesta. Porque mi vida ha sido creada por ti. Y entonces empezamos, en lugar de que sea una carga, empezamos a decir, gracias, Señor. Gracias, bendito Señor, porque me has escogido. Gracias porque no haces acepción de personas. Gracias porque me ves a mí de la misma manera que ves a los demás. Y me amas tanto que tu amor se derrama sobre mí de la misma manera que sobre los demás. Mis hermanos, qué tristeza es vivir una vida sin retos. Tenemos que tener retos todos los días. Retos a un mejor matrimonio, retos a ser mejores padres, retos a ser los mejores empleados en la organización o aquella compañía donde estemos trabajando. Los retos tienen que ser, quiero ser lo mejor, porque, mis hermanos, Dios está esperando lo mejor de cada uno de nosotros. Es más, Dios nos dio lo mejor que Él tenía. ¿No es así? Amén. Entonces, por tanto, mis hermanos, ¿cuál es el grande reto? ¿Cuál es el gran reto que tengo por delante de mí? Bueno, ya Dios nos dio la oportunidad de ser papá, lo seguimos siendo, pero ahora tenemos un título de ser abuelo. Quiero ser el mejor abuelo para estos niños, que puedan ver en mí lo que es la imagen de este Cristo Jesús, que pueda transmitirle eso a estos niños, que puedan amar al Señor, que puedan dedicarse a la obra del Señor. Y yo me imagino que todos aquellos que tienen ese título también se deben sentir con un honor tremendo, porque algunos dicen, oh, bueno, pero no, ya lo mío terminó, los chicos ya se casaron, ya se fueron, y ya ahora... Eso es lo que yo pensaba, Mi esposa me decía, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque se siente algo raro ver el nido vacío, nada más que 2 ahora en lugar de... ¿Y qué hacemos ahora? No te preocupes. Y yo estaba ya planificando, estaba anotando ya dónde vamos a ir, dónde íbamos a viajar. Y yo decía, lo mejor está por venir. Oh, mis hermanos, me duró bien poquito eso, porque a los pocos días, los 10 días, Dani llama y dice, Laura está embarazada. Empecé a tragar saliva porque Dina estaba, yes, hay algo para hacer.
a entender lo que Dios tiene. Y cuanto más aprendo que libramos luchas día tras día tras día, unas más, otras menos, entonces te voy a decir una cosa, menos temor voy a tener y menos miedo, porque Dios me ayuda en esta batalla, te va a ayudar en esta otra. Esta es bien grande, entonces podemos decir, más grande es Dios. Viene esta otra batalla más chiquitita, la tratamos igual, pero Dios nos va fortaleciendo vez tras vez, tras vez, tras vez, y vamos saliendo más fuertes. ¿Por qué? Porque Dios me va fortaleciendo con su poder. Y me fortalezco sabiendo de que Dios está conmigo. Mis hermanos, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Y hay algo que observamos por igual, lo siguiente: yo no tengo por qué estar cautivo o preso bajo el miedo o el temor que quiera infundir el enemigo sobre mí. Y los faraones de hoy en día, no tengo por qué tenerle miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, basado en eso, que yo conozco quién es el gran yo soy el que soy, te envío. Yo soy el que soy. La palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo que nos lleva de gloria en gloria, por medio del Espíritu Santo, para que podamos ser hechos a la imagen de este Cristo Jesús. Nos lleva de gloria en gloria. Pablo dice también a la iglesia en Corinto que nos lleva de victoria, nos da la victoria, de victoria en victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos lleva de triunfo en triunfo. De triunfo en triunfo. Moisés, todo va a empezar por esta zarza. Está el fuego. Y te voy a decir una cosa, esa zarza hubiera sido nada más que una zarza, y hubiera sido una zarza de más que uno dice que insignificante, pero ahora estaba el fuego de Dios ahí. Aquella zarza cobró valor porque entonces Moisés dijo, no se consume. Pero Moisés no termina ahí. Todo va a comenzar por la zarza. Pero van a venir 10 plagas sobre la nación de Egipto. Y van a hacer cosas tremendas. Y tú vas a ver los juicios, cómo van a caer sobre esta nación y sobre todos estos dioses. Moisés, te quiero decir una cosa. Detrás de las plagas, el ejército de Faraón va a venir detrás de ti. Pero no te preocupes, porque van a estar las columnas de fuego que te van a proteger. Te van a proteger de ese ejército. Y de noche te va a guiar para que sepas. Moisés, no te preocupes, porque el mar rojo se va a abrir en dos y vas a pasar al pueblo mío por entre medio de ese mar rojo. No te preocupes, Moisés, el poder mío te va a respaldar en todo esto. Moisés, no te preocupes por el alimento en el desierto, porque yo voy a hacer descender el pan del cielo y voy a sacar agua de las peñas. Moisés, no te preocupes, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y usted puede repetir en este día, mi Dios está conmigo, mi Dios es por mí, Dios está conmigo, bendito sea su nombre. Ahora, vamos a concluir. ¿Cuánta duda te queda todavía con respecto a aquel que te está llamando en este momento? Y yo no sé qué es lo que puede hacer, pero mis hermanos, la obra es grande. La mies es mucha y sigue estando, y los obreros pocos. Y uno podrá decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Quién soy yo? Y acuérdate quién eres ante los ojos de Dios. Eres el hijo de un gran rey. Eres el hijo e hija de aquel que creó el universo entero. Y es ese Dios al cual nosotros llamamos Padre el que nos está llamando a cada uno de nosotros. ¿Qué puedes hacer? No sé. Por eso hay que preguntarle al Padre. El Padre es el que sabe, el Padre es el que tiene la fuerza, el Padre es el que tiene toda la sabiduría, y es Él el que te va a guiar a ti a través de su Santo Espíritu en el día de hoy. Mas deja que la palabra de Dios haga su efecto, porque no la envía
sin ningún propósito, no, viene con un propósito. Es como la lluvia que desciende y hace germinar la tierra. Y mis hermanos, solamente aquella tierra que tiene deseos que aquella palabra de Dios ejecute su poder, tiene que ver con nuestra actitud. Y nuestra actitud quiere decir: Señor, sigue hablándome, Señor, sigue tocando mi vida, sigue guiándome, Señor. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Espero verte en esta noche, porque yo sé que quizás muchos han sido rechazados por su familia, por sus padres, por sus seres queridos, por sus amigos. Y esta noche yo te quiero dar una palabra de aliento con respecto a aquellos que han sido rechazados, como fue Moisés. Es lo que vamos a ver en unas horas de ahora. Y espero verte, y si no, sintonízanos, porque yo creo que te va a ayudar muchísimo a salir del lugar del pozo en que te encuentres y de poder decir: ya no tengo más dudas, ya no tengo más temor, y ahora confío en lo que Dios va a hacer en mí. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en este día sea glorificado tu nombre. No hay Dios como tú. Eres poderoso, eres el Dios que nos ama. Eres el Dios que ve la opresión que está causando el enemigo. Eres el Dios que escuchas el clamor de tu pueblo. El que tienes misericordia y compasión, y por lo tanto, cuando estamos sufriendo, tú desciendes para estar con nosotros y para ayudarnos. Y por eso, Padre Divino, en este momento te quiero rogar que podamos aprender estas lecciones de la persona de Moisés. Quizás, Señor, hemos sido confrontados y pensamos de que pasamos vergüenza y nos vamos lejos y pensamos que esa es la solución a nuestros problemas, y es alejarnos de ti. Pero Padre Santo, gracias porque tú nos buscas, gracias porque tú nos llamas, gracias porque tú nos inquietas a venir, Señor, delante de tu presencia. Y Padre Santo, yo sé que hay muchos de tus hijos en este día, en este momento, que están orando: Señor, sácame de este lugar donde yo estoy, donde he dudado, he tenido miedo, he tenido vergüenza. Pero Señor, gracias porque tú hiciste todo lo que tenías que hacer con Moisés y lo ayudaste. Y Padre, su fe a través de todo esto fue creciendo. Los problemas nada más que fueron un puente para poder llegar hacia el otro lado, porque mi buen Dios, Moisés, que estaba antes alejado de ti, ahora admiraba y decía: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos muevas de este lugar. Y él aprendió a estar contigo, él aprendió a hablar contigo, él aprendió a escucharte, él aprendió a obedecerte, Señor. Él actuó y llevó a aquel pueblo a través de aquel desierto. Y él aprendió, bendito Dios, a interceder por ese pueblo que era tan desagradecido contigo. Bendito Dios, te doy gracias por estas lecciones que vamos a ver, Señor, tanto hoy como el próximo domingo. Y yo te imploro, bendito Padre, que tu pueblo salga de aquí renovado, que cada uno de nosotros salgamos de aquí con tal gozo que podamos decir: algo tengo que hacer y no voy a esperar que alguien lo haga, lo quiero hacer yo. Gracias, bendito Dios, gracias, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos esta noche.